puntos, digamos, más importantes para que ustedes después incursionen en esto de lo que es PCI, que es un lenguaje de diseño que nos va a permitir todos estos problemas que nosotros veníamos resolviendo, bosquejarlos en un lenguaje de diseño, ¿sí? Acuérdense que las clases las vamos a hacer interactivas, como ustedes tenían que leer del apunte, yo les voy a ir preguntando y a lo sumo les voy a dar ejemplos y los vamos a ir resolviendo con el chat y, si no, habilitando el micrófono, ¿sí? Rodri, te pido que vayas tomando asistencia de los que están presentes para tener un control, nada más, no es que si no están pasa algo, pero sí tenemos un control con Rodrigo de los alumnos que van asistiendo a las videoconferencias, ¿sí? Ya estoy grabando. Dale, Vane, no hay problema. Dale, gracias, Rodri. Ya estoy grabando, así que ahora voy a mostrarles el PowerPoint. Todos leyeron el apunte, ¿no? Entiendo que sí. Pueden responder, entiendo que sí, entiendo que no. Bien, perfecto. Bien, ¿qué entendieron? A ver, pueden ir escribiéndome en el chat qué sacaron del apunte, ¿sí? ¿Entendieron lo que es un lenguaje de diseño con la diferencia con un lenguaje de programación? ¿Qué entendieron? Vayan escribiéndome mientras... ¿Cuál es la diferencia o qué entendieron de uno de otro? ¿Qué es lo que es un lenguaje de diseño? ¿Qué entendieron ustedes? Un lenguaje de diseño, un lenguaje de programación. Un ejemplo, ¿con qué lo relacionaron? Acuérdense que la idea es interactuar un poquito para que ustedes nos vayan viendo. ¿Se ve el power ahí, Rodri? Profe. Davor, ¿qué nos vas a Sí, explicar? se ve. Ah, bien. Yo puse que la diferencia de un lenguaje de algoritmo con un diseño es que el lenguaje de diseño apoya al algoritmo. O sea, básicamente es, digamos, la base, pero no es la solución en sí. Además que es como el lenguaje de diseño está para ser interpretado por una persona, mientras que el del algoritmo por una computadora. Creo que esa es la parte más interesante de lo que dijiste, el lenguaje de diseño, exactamente. Ahí lo están poniendo. El lenguaje de diseño es mucho más fácil de interpretar que un lenguaje de programación. Para un lenguaje de programación, bien, un lenguaje de diseño es para que lo entiendan las personas y el lenguaje de programación es para que lo entiendan la computadora. Exactamente. Esa es otra de las características, Fabri, fundamentales, la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Nosotros vamos a llegar a ver un lenguaje de programación recién en la próxima materia, pero vamos a trabajar muy fuertemente en un lenguaje de diseño denominado PCI, ¿sí? Yo les voy a poner el link, pero ustedes si lo quieren ir descargando, ya lo pueden ir descargando. Con lo que yo les voy a dar un poquito hoy, y con el apunte que ya les habilité en el campus de lectura, ya pueden empezar a trabajar con PCI, ¿está bien? Lo que vamos a hacer es que primero entren ustedes a ver cómo se manejan con el lenguaje, ¿sí? Con la herramienta PCI, y nosotros yo el martes les voy a dar como, aquellos que no pudieron, les voy a dar como un resumen de cómo funciona y las características, ¿sí? No hace falta que lo descarguen ahora, ¿sí? Ahora terminemos la clase y después ustedes los descargan durante el fin de semana y antes del lunes, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bien, lo importante es, se ve el power, ¿no? No, se me sale. Lo importante es que, bueno, algunos conceptos teóricos, ¿por qué insisto? Porque lo que vamos a hacer es, particularmente en estos días, es ver un poco la teoría y acuérdense que yo todavía les debo una autoevaluación que ustedes tienen que hacer, esto bien, para saber cómo van con los conceptos teóricos. Una cosa importante, los prácticos se corrigen todos, ¿sí? Y hemos detectado que hay algunos prácticos que son muy similares, o sea que ha habido una copia de uno con otro, ¿sí? Nosotros les vamos a escribir particularmente a los que hemos encontrado la copia, porque tienen que rehacer el práctico,
y lo que vamos a cargar entre hoy o el lunes es un práctico evaluador. Ese práctico evaluador consiste en trabajar todo lo que es refinamiento sucesivo, ¿sí? Lo que vimos en el punto 5, 6 y 7, que lo vieron conmigo, lo vieron con Rodrigo, lo vimos en la última clase, esto de trabajar tareas y subtareas, lo vamos a hacer en un práctico evaluador, ¿sí? A ver diferentes problemas, donde cada uno va a tener que descargarlo y nos va a tener que subir un archivo con la resolución, ¿sí? Un archivo en un punto doc, en editor de texto, nada más, por el momento, ¿sí? Ese práctico evaluador, obviamente que no tiene que haber copia, cada uno lo va a resolver como le parezca, y vamos a establecer, de acuerdo a la fecha, una consulta previa para poder entregar el práctico evaluador, ¿sí? Todos los prácticos, a medida que los vamos corrigiendo, tiene un porcentaje y un puntaje, ¿sí? Pero este práctico evaluador es porque aquellos que se han copiado o han pasado el práctico, la idea es que, acuérdense, si yo paso el práctico y se lo paso a un compañero, de una u otra forma yo estoy incitando a la copia, ¿está bien? Porque ese compañero no cambió absolutamente nada. Entonces, si yo voy y le convido y le presto el otro, también soy parte de esa copia, esa persona también va a tener que resolver de vuelta el práctico. En el práctico evaluador, digamos, no se va a tener muy en cuenta de que si se han copiado, van a tener que rehacerlo esas dos personas nuevamente, lo cual se va a sumar, se va a restar puntaje a la hora de evaluar. No es la idea que ustedes se copien, sino que cada uno haga como pueda y en los tiempos que pueda, porque creo que hemos sido bastante flexibles con los tiempos, resolver el problema, ¿sí? Entonces, creo que desde la cátedra hemos sido lo suficientemente flexibles. Rodrigo está constantemente acompañándolo para que ustedes saquen las consultas, las dudas que tienen con los prácticos. Entonces la idea no es que se copien, sino que consulten y se sienten y lo hagan, por sobre todo, ¿sí? Bien, entonces, bueno, ya vimos la diferencia entre un lenguaje de diseño y algoritmo. Particularmente en los lenguajes de diseño ustedes deben haber visto que tiene que haber reglas. Esas reglas es como la sintaxis, ¿está bien? En la cual las reglas que yo tengo que seguir a la hora de escribir. PCI tiene la característica que necesita una sigla al principio y una sigla al final, ¿está bien? Que ya se les voy a mostrar más adelante. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a ver reglas, ¿está bien? Reglas, objetos, todo lo que hace referencia a ese lenguaje, ¿sí? Todo lo que se llama el ambiente, ¿está? Particularmente en el apunte, había objetos que ustedes ya podían identificar. ¿Cuáles son los objetos que identificaron? Si pueden escribir en el chat. Ah, no he visto el PCFlex. Ahí, Ignacio, que me estás preguntando. Bien, ahí está. Ahí el profe te está respondiendo. No lo he visto. Lo vemos, a ver si hay muchas diferencias. Lo miramos y vemos. Yo acá si quieren después se los muestro. Ahí lo ejecuté a Bien. PSFlex y usa exactamente igual, las mismas sintaxis, todo. Así que después se ¿Qué los tendrá muestro. de diferencia? Para mí nada, por lo que alcancé a ver nada. Pero la sintaxis es exactamente la misma. Pareciera que nosotros PCInt vos lo instalás y PSFlex pareciera que es en línea. Debe haber alguna diferencia un poco más Hay un específica, pero hasta PCI ahora no la encuentro. ejecutable. Hay un PCI ejecutable. Pero no sé, no lo he visto realmente el PCFlex. Yo no lo había visto. Bien, ahí, exacto, volviendo a los conceptos, perdón, no había visto la consulta, Ignacio, ahí te respondió el profe Alberto. Ahí, Nair, perfecto, un objeto hace referencia exactamente a un valor, ¿sí? ¿Qué más? Nair únicamente leyó. ¿Qué otro objeto podemos encontrar dentro de cualquier lenguaje, o particularmente de este lenguaje de diseño? Variable constante, perfecto, Fabricio. Está al resto, a grandes rasgos. Una variable, está bien, sabemos que tiene tres características fundamentales. Yo se las voy a mostrar ahí y después les vamos a ir viendo, pero muy por arriba. El nombre, el tipo de dato que contiene esa variable y el valor, ¿sí? Vamos a ver que dependiendo del tipo es el valor que va a obtener, ¿sí? Nosotros particularmente en esta clase vamos a hacer hincapié a dos tipos que a lo mejor no sé si los han visto o son los distintos comparados con otros, que es el relacional y el lógico.
porque entero y real son números, lo hemos trabajado en todas las materias, en las matemáticas, ¿sí? Entonces, dentro de las variables, ¿cuál es la diferencia entre una variable y una constante? Bueno, ahí la diapositiva lo dice, ¿no? La variable, el valor puede ir cambiando, esto viene y la constante no debería cambiar, ¿sí? Es un valor fijo. ¿Qué nombre puede tener una variable? ¿Cualquiera puede ser el nombre o tiene que tener algo específico? Uno que identifique, puede tener acento, puede tener mayúscula, puede tener minúscula, bien ahí. Pregunto, ¿no? Por lo que dice el apunte, puede tener acento, puede tener mayúscula, puede tener minúsculas. ¿Siempre se le tiene que asignar un valor a la variable? Bien, no, exactamente. No siempre es necesario. Puede tener una variable que la puedo haber creado y puedo no haberla usado. Exactamente. Bien, seguimos. Dentro de los objetos dijimos que esa variable o esa constante tiene un tipo de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos que encontraron ustedes? O los tipos de datos que identificaron. ¿Qué tipos de datos encontraron? ¿Qué es lo que es un tipo de dato? Real, ¿qué más? Bien, lógico. Ignacio, ¿qué entendiste de lógico? A ver. ¿Qué entendiste que es un tipo de dato lógico? Carácter, también nice. ¿Qué entendiste del lógico? Bien, perfecto. Puede ser verdadero o falso, muy bien. Real ya sabemos, un número real. Entero, otro número, lógico. Entero, bien, Lucas, ya lo vimos. Y la parte por ahí que a lo mejor lo pueden haber visto en matemática discreta, que aparece un concepto que es una variable lógica, donde esa variable puede obtener dos valores, verdaderos o falsos. ¿Sí? Bueno, acá Nair dice otra que es carácter, perfecto, y puede ser bien, perfecto. Entonces vamos a hacer así, digamos, para que tengan ustedes un repaso. Este mismo Power, yo lo que hice fue sacarles y directamente dejarlo así como un resumen. Entero, real, lógico y carácter, ¿sí? En el lógico tenemos el verdadero o falso, que a lo mejor no lo habíamos visto nunca, para que ustedes sepan. Hay que tener en cuenta el carácter, ¿sí? Carácter es cualquier, digamos, cualquier valor. Un valor, ¿está bien? Puede ser numérico o puede ser entero, ¿sí? O puede ser un carácter también, fíjense. ¿Es una pregunta, Ignacio, o es una afirmación? Ah, perfecto, sí, tiene orden, sí, porque cuando veamos ahora lo que es una expresión y vos quieras comparar dos datos o dos valores o dos caracteres, importa si está más a la derecha o más a la izquierda, podés comparar. Por eso abajo, no sé si alcanzas a ver, Ignacio, el símbolo de menor que va indicando que 0 es menor que 1, menor que 2, ¿sí? Es una afirmación porque es cierto, los caracteres importa el orden. ¿Y por qué es esto importante que dice Ignacio? Porque a la hora que cuando ustedes vean los ejercicios que le vamos a dar y tienen que comparar, por ejemplo, más allá de dos números, tienen que comparar dos caracteres, es importante saber que este carácter es menor que el otro, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que es una expresión? ¿O qué entendieron ustedes de lo que es una expresión? ¿O qué creen ustedes? O si quieren escribir lo que consideran una expresión. Tengo la sirvienta que va y viene, no sé si quiere hacer que limpia. Cuando se escribe, ¿qué cosa, Naira? A ver, ¿qué entendiste? Cuando se escribe, ¿qué? Un dato, un conjunto de datos, se relacionan variables y números. ¿Cuándo se describe? A ver si vos me podés decir eso. Claro, bien. Cuando se describe un cálculo a expresar, ¿está bien? Exacto. La idea es esto, ¿no? Escribir un cálculo o algo que yo quiero expresar y calcular.
donde en esa expresión yo puedo hacer una expresión numérica, puede ser, exacto, esa expresión puede ser numérica, como el primer ejemplo, ¿está bien? Relacional o lógica, como relacional, como es la segunda, fíjense, pregunta si A es menor a B, y lógica, como es el tercer ejemplo, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber nosotros a partir de ahora? Que ustedes lo tienen que haber visto en el apunte. Es cómo resolver las expresiones, ¿está bien? Es importante saber dónde está la prioridad. Ustedes lo tienen que haber visto en matemática también a esto, por eso lo vamos a ver muy por arriba y lo vamos a ver mucho más detallado en el práctico. Ustedes tienen que saber, está particularmente de que siempre es resolver y tiene que haber un orden, ¿está? Porque a la hora de armar expresiones, cuando veamos estructuras de control, dependiendo el valor y el análisis de cómo se calcula o se resuelve una expresión, es el camino donde va a hacer el análisis esta estructura de control. La estructura de control, llámese a un si, a un while, a un for, a un mientras, ya los vamos a ver la próxima clase. Entonces, dependiendo el resultado de esta expresión particularmente, es si voy a ir por un camino, por el verdadero, o por un camino, el falso. Entonces, es fundamental que nosotros sepamos resolver este tipo de expresiones. Las más comunes van a ser las relacionales y las lógicas, ¿está bien? Son las que usan las expresiones en la estructura de control. Pero matemáticas también puede haber, y en el práctico van a haber muchas matemáticas. Entonces es importante saber ese orden de prioridad para resolverlas, ¿sí? Bien, entonces dijimos que una expresión va a ser una expresión, fíjense, aritmética, un número, relacional o lógica. Eso es lo más importante que a ustedes les tiene que quedar en cuenta ahora. Y otra de las cosas que dentro de la expresión voy a tener operandos y operadores. Los operandos pueden ser variables o constantes. Y los operadores van a ver que dependiendo si es aritmético va a ser el más, el menos. Si es relacional, va a ser el mayor, menor, igual, distinto, y si es el lógico, va a ser un y, un or o una negación, ¿sí? Que eso tengo la duda, ustedes me la van a sacar si lo han visto o no en lógica. En matemática discreta, perdón. De todas formas, yo por las dudas, por si lo habían visto o no, dejé 3 diapositivas donde explicamos cómo son los operadores lógicos, ¿sí? Para que ustedes ya los puedan hacer en el práctico. Bien, entonces, dijimos que lo importante dentro de las expresiones es saber el orden en cómo voy a resolver esa expresión, particularmente la aritmética. Entonces existe una prioridad. La primera es la potenciación, después multiplicación y división, suma y resta. Esto es matemática pura. Recuerden, siempre y cuando no haya paréntesis y corchetes. Entonces, y otra cosa que aparece acá en los lenguajes, que ustedes también a lo mejor lo pueden haber visto, es esto de trabajar con funciones primitivas, el valor absoluto, la raíz cuadrada. Fíjense que ustedes en el dibujo de la raíz cuadrada veían el dibujito. A partir de ahora no van a ver el dibujito de la raíz, sino que van a ver funciones. Van a ver RC, que significa raíz cuadrada, ¿sí? En el PCI, no sé en el Flex, después lo voy a mirar, hay una parte donde te indica cuáles son las funciones primitivas. Esas funciones primitivas me permite a mí usarlas y operar con ellas. Siempre tengo que saber cuál es el dato de entrada que necesitas y cuál es el tipo de resultado que me devuelve, ¿sí? La vamos a utilizar un montón, porque lo primero que vamos a hacer son operaciones matemáticas para hacer con PCI, ¿sí? El módulo lo vamos a usar, y si no lo usamos acá, lo vas a usar eternamente, siempre, en cualquier código que vayas a hacer, usa siempre el módulo, donde haya un cálculo matemático, vas a usar el módulo. No me acuerdo si PCI lo tiene, creo que sí, está bien, pero sí, lo vamos a usar el módulo. Siempre lo usas al módulo, soñás con el módulo. Módulo, división, siempre, ¿sí? Bien, entonces viene la parte aritmética, bueno, este es el orden, acuérdense siempre el orden, ¿sí? Obviamente la prioridad, lo que está encerrado entre paréntesis, como dice la diapositiva, luego vienen las funciones primitivas y los operadores aritméticos. Entonces, primer ejemplo, no tiene paréntesis, ¿qué es lo primero que va a resolver? Vamos a un ejemplo concreto, ¿qué voy a resolver? El 8 más 6, el 6, bien, potencia, ¿sí? ¿Qué sigue después de la potencia? Tiene el mismo orden de procedencia, división y multiplicación, ¿no? ¿Por qué resuelvo la potencia? Porque, bien, multiplicación o división lo puedo resolver
y después las sumas y las restas. Exacto. Tengan en cuenta esto, no hay paréntesis. Cuando ustedes cuando veamos más adelante el armado de expresiones aritméticas, relacionales o lógicas, es fundamental el uso del paréntesis, porque acuérdense que yo resuelvo de izquierda a derecha. Entonces, como vaya englobando, vaya encuadrando por paréntesis los resultados, es como voy a ir resolviendo este orden o esta evaluación, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que hace la potencia, después acá hace la división, pero es lo mismo hacer la división que la multiplicación, y después hace la suma y la resta, ¿sí? Otro ejemplo, ¿qué cambia acá? ¿Qué resuelve primero? Esto es matemática, pero bueno, hacemos un pequeño ejemplo para que ustedes me digan qué es lo primero que resuelve acá. ¿Qué se resuelve acá? ¿Se resuelve la potencia primero? Bien, paréntesis, Fabri. Bueno, entonces decime, ¿qué resuelvo primero? ¿Qué operación debería resolver primero? Bien, Ignacio, a grandes rasgos el paréntesis de más adentro, exactamente. La resta, muy bien, después puede resolver la división o la multiplicación, exactamente. Bien, si separas por términos, Andrés, como plantea Andrés, fíjate que primero vas a ir hasta el símbolo más, 8, vas a venir hasta acá y después vas a cerrar. Pero digamos, a grandes rasgos, siempre vos lo que resolvés después que separas en términos es siempre resolver el paréntesis que está, como decía el compañero, metido más adentro, ¿sí? Entonces, fíjense que resuelve primero 3 menos 4, ¿sí? Después resuelve 6 dividido ese menos 1 que le dio, después hizo la multiplicación, después resuelve la potencia y por último le suma 8. Bien, perfecto, listo, sigamos. Bueno, a diferencia acá, con este, que tenía paréntesis, aparece algo que se llama una función primitiva. Entonces, si no tengo paréntesis, pero tengo una función primitiva, tengo que resolver esa función primitiva. Si a este ejemplo acá yo le hubiera agregado alguna función primitiva y no está dentro del paréntesis, acuérdense que antes de las potencias están las funciones primitivas, ¿sí? Entonces fíjense que acá resuelve primero la función primitiva, después la multiplicación, ¿está bien? Después resuelve la división, ¿sí? Y por último resuelve la suma, ¿sí? No se acuerden, digamos, el orden es este. No se acuerden, no se olviden nunca de esto. Primero paréntesis, después funciones primitivas y después los operadores aritméticos. Simplemente a modo de repaso. Expresiones relacionales. ¿Cuáles son las expresiones relacionales? ¿Qué va a cambiar con lo que vimos anteriormente? ¿Qué va a cambiar con lo aritmético a diferencia de lo relacional? ¿Qué tiene que haber ahora acá? ¿O con qué nos vamos a encontrar ahora acá? Puedo comparar. Bien, nos vamos a encontrar con un valor lógico. Comparaciones. Exactamente, Angie. A grandes rasgos, con lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora en estas expresiones son comparaciones. Relacionar una variable y una constante, relacionar dos constantes. ¿Cómo las relaciones? Con esos operadores, que ya voy a ver que son el mayor, el menor, el distinto, ¿sí? Eso lo voy a empezar a ver a partir de ahora, ¿sí? Nosotros arriba veíamos todo número, ahora empiezan a aparecer comparaciones, como dice Angie, que me devuelven o me van a retornar un valor lógico, como decía Fabricio, ¿sí? Entonces, fíjense, lo más importante, operando, constante, variable o una expresión relacionada, y los operadores son igual, menor, menor igual, mayor, mayor igual y distinto, ¿sí? Esto es fundamental, digamos, que lo sepan y lo vamos a ver en diferentes ejemplos, ¿sí? El orden, bueno, acá explica cuáles son los operadores, que ustedes ya los han visto, y acá, yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Estos ejemplos así los van a ver en el práctico, por eso lo copié directamente, ¿está? Fíjense, a cada uno de los valores, a A le da un valor, a B le da otro valor, a C le da otro valor, a D, ¿qué es lo que es D en este caso? La variable D, ¿qué valor tiene? ¿Es real? ¿Es constante? ¿Es real? ¿Es entero? ¿Es un valor carácter o es lógico? La variable D.
qué valor tiene, de qué tipo es de. Bien, carácter, perfecto. Se van a encontrar en el práctico ustedes que le vamos a dar un conjunto de variables, ¿está bien? Y les pusimos un dato. Ustedes tienen que decir de qué tipo es. F, ¿de qué tipo es? F, ¿de qué tipo es? Perfecto, lógico. Perfecto, ¿está? Bien, entonces fíjese, pregunta, esto es una expresión, está bien, relacional. Pregunta, si A, que vale 5, es igual a 3, devuelve falso, ¿sí? Esto porque se los explico y se los muestro, porque es lo que van a ver en el práctico, pero más allá de esto, ¿qué es lo interesante? Cuando ustedes empiecen a armar expresiones para utilizar, como les decía, en las estructuras de control, está bien, dentro de lo que es el lenguaje, van a empezar a necesitar comparar para tomar una decisión u otra, ¿sí? La más interesante para ver es esta que está acá, fíjense que dice C más 1 es mayor o igual a A. C tiene 8,5, le suma 1, acuérdense que esto es una expresión, ¿sí? Da 9,5 y pregunta si es mayor o igual a, que A tiene 5, entonces va a devolver un verdadero, ¿sí? Ya vamos a ver cómo vamos a utilizar ese valor o si lo necesitamos o no. Otro de los más interesantes ejemplos es este que está acá, fíjense. Yo tengo una expresión que dice C por 3, 25,5, ¿sí? Si es menor o igual al valor absoluto de A más 3. Recuerden que A particularmente tiene 5. Ahí les voy a mostrar cómo es el práctico. Hay una tablita donde nosotros ponemos la expresión, ponemos los valores de la variable y ustedes tienen que ir viendo, ¿está bien?, qué resultado me da, si es lógico, si es entero, si es real, ¿sí? Entonces pueden ir haciendo una tablita e ir viendo cómo va cambiando los posibles valores de la variable, para saber qué resultado me va a dar la expresión, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver una expresión lógica, ¿sí? La pregunta es, ¿ustedes cuáles consideran que son los operandos y los operadores? Si vienen más o menos siguiendo la lógica de lo que venimos hablando, podrían decirme tranquilamente cuáles son. El igual como que, como operando u operador. ¿Cuáles son los operandos y cuáles son los operadores? Sí, el operando es la variable, exactamente, exactamente. ¿La variable de qué tipo va a ser? Exactamente, Nay. El operando es la variable y el operador es el, digamos, el que se encarga de hacer la operación. Bien, la constante. No precisamente, Nair. Acá en este caso, en las expresiones lógicas, vamos a tener siempre que los operandos son verdaderos o falsos, ¿sí? Entonces esa variable, está bien, o esa constante tiene que ser verdadero o falso, o la constante verdadero o la constante falso, ¿sí? Tienen que ser siempre variables lógicas, ¿está? No sé si ustedes alcanzaron a ver algo en matemática discreta con respecto a operadores lógicos. Operadores lógicos, el i, el o, la negación, díganme si sí o no, si vieron tablas de verdad, bien, no vieron nada, perfecto. No vieron tablas de verdad, bien, perfecto. Bien, entonces, menos mal que lo dejé. Bien, entonces, para ver las expresiones lógicas, bueno, pero en el apunte estaban las expresiones lógicas, ¿no? Fíjate, Nair, esto. Si bien vos me pusiste una constante, pero tiene que quedar claro, Nair, que tiene que ser una constante de tipo lógica. ¿Qué significa? ¿Verdadero o falso? ¿Se entiende, Nair? Porque si vos me decís constante, puede ser un número, puede ser un carácter, ¿sí? Puede ser cuando vos le pones, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Bien, perfecto. Si digo una variable, ahí se abarca mucho más, puede ser entera, puede ser real, ¿sí? Entonces tiene que ser una variable de tipo lógica, ¿sí? Bueno, y los operadores, como le decía, el i, el o y en la negación. Esto que está acá, que ustedes ven operadores, hay un montón de formas que lo van a encontrar, ¿sí? Usa el ampersand, usa el palito y usa el tilde, pero puede encontrar la palabra sí, es la conjunción, es el i. Es el i, Fabricio, exactamente. Es el i que puede ser escrito como la potencia, que también puede aparecer el and, que también puede ser visto, depende del lenguaje de programación, ¿sí? En algunos es el doble ampersand, doble de este, por ejemplo.
El OR, que es el O, puede ser es la potencia de la vuelta, como si fuera una B corta, ¿está bien? Lo van a encontrar de 1000 formas, pero el I sí es la conjunción. Fíjate que acá particularmente lo vamos a ver así. Esto es importante aclararlo porque dependiendo del lenguaje con el que ustedes vayan a usar, tienen que tener en cuenta a la hora de ver, cuando vayamos a trabajar sobre todo lógica o expresiones lógicas, ver cómo se escribe el operador. Porque, por ejemplo, el de la negación, ustedes ven acá este simbolito, pero en la mayoría es la palabra not, o los dos palitos para negar algo. Entonces, eso tenemos que, cada vez que se enfrenten a algún lenguaje, tienen que verlo, ¿sí? Bien, vamos a ver la conjunción, que esto es lo que preguntaba Fabricio recién, estaba en el apunte. La pregunta es si entendieron lo que significa o cómo opera, ¿está bien? Que eso es lo que me gustaría que me digan ustedes si entendieron cómo opera o lo que hace particularmente este operador. Me pueden escribir en el chat si no entendieron. Bien, opera con la tabla de verdad. ¿De qué forma? Yo ya sé que opera con la tabla de verdad, está perfecto. ¿De qué forma? ¿O cómo? ¿Cómo entendieron ustedes que funciona esa tabla de verdad? Sí se entendió, puede no haberse entendido. Bien, con verdadero y falso. ¿Y qué? Pone verdadero y falso. ¿Alguno más? Aparte de Ignacio, que lo ayude Ignacio. Yo pongo esto que está acá, ¿sí? Y bueno, ¿qué significa eso que hizo? Pueden no haberlo entendido y uno se los quiere explicar, ¿no? No se entendió, no lo habían visto. El que calla otorga, significa que no se entendió o... Claro, compara verdadero o falso, digamos, a ver si te sigo la idea. A ver si te sigo la idea, Ignacio. O me decís compara verdadero o falso, está bien. Lo que hace en realidad este operador necesita, sí o sí, mostrar en realidad todas las posibles combinaciones del verdadero con el falso, ¿sí? Porque yo tranquilamente te podría decir que acá, por ejemplo, Ignacio, tengo verdadero falso, ¿sí? Y fíjate que tiene verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces lo que hace este operador está, dada dos variables particularmente, verdadero y falso, mostrar todas las posibles combinaciones que este operador resuelve, ¿sí? Entonces lo que hace es poner una variable P, una variable Q, ¿sí? Donde obviamente esas variables son lógicas, y lo que vos haces es poner las posibles combinaciones entre el verdadero y el falso. Entonces, puede suceder que las dos variables sean verdad, que una variable sea verdad y la otra sea falsa, que esa variable, la primera sea falsa y la segunda sea verdadera, y la primera sea falsa y la segunda sea falsa. Esto, ¿cómo funcionan los operadores lógicos? Trabajando combinaciones o trabajando posibles valores que vaya a obtener esa variable, ¿está? Entonces, mire, profe, usted me está diciendo que trabaja con dos variables. Sí, la variable es verdadero y falso, está bien, pero trabajo con dos posibles combinaciones y hago la potencia de esas posibles combinaciones. Van a ver ustedes más adelante en lógica, no sé si con nosotros o con matemática discreta, van a ver todas las posibles combinaciones que puede llegar a haber, está bien, cuando trabajamos con más de dos variables, ¿sí? En este caso particular, lo que hace el operador AND es, si las dos variables son verdaderas, es verdadera, ¿está bien? Y en el resto de los casos es falso. Eso es lo que hace, ¿sí? Pero si yo te digo que trabajo con tres variables, acá vas a tener una R, se va a agregar una R, y te va a decir, bueno, P es verdadera,
Las variables, ¿cuáles son? P y Q, ¿sí? Yo trabajo con dos variables, 2 a la 2 es la cantidad posibles combinaciones que vos tenés que hacer para armar la tabla, ¿sí? Yo trabajo con dos variables, entonces 2 a la 2 es 4, entonces son 4 las posibles combinaciones, y armás las combinaciones para armar la tabla y la posibilidad de resultados, ¿sí? Si es y, lo que te garantiza es que si vos tenés que las dos variables son verdaderas, el y te dice que es verdadero, y el resto es falso, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Acá estoy trabajando con dos variables y tengo que trabajar con la combinación de 2 a la 2. Variable elevado a la 2, cantidad de posibles combinaciones para ver lo que sucede a la hora de operar esas dos variables, ¿sí? ¿Se entendió eso? Por ahora necesitamos que, si se entiende esto, ¿está bien? Ya después, más adelante, vamos a trabajar no con dos variables, sino con 3 o con 4, con más variables. No vieron absolutamente nada, nada matemática discreta, me parece raro, pero bueno, el año pasado sí lo habían visto, a lo mejor ahora no. ¿Se entendió lo de las variables y las posibles combinaciones y cómo funciona el i? ¿O lo vuelvo a explicar? Vale, Sí, decime. yo digo que por ahí capaz que se le haga más sencillo, pienso yo, Sí. si lo ven como un circuito Ah, eléctrico, claro. con dos Ujú. llaves. ¿Han visto Este, circuito? si no, más o menos le mostramos. Sí, porque nosotros cuando lo vemos, bueno, en Binge lo vemos como un circuito directamente, de que Claro, se abre o no se abre la compuerta de acuerdo al valor de la variable. Lo que pasa es claro, que yo por eso preguntaba si lo habían visto en matemática discreta, porque ellos lo manejan en conjuntos a esto. Con sí. conjuntos y lógica ven un poco de esto. Trabajan universo, pero me dicen que no han visto nada. Entonces lo que voy a hacer por ahí es potenciar un poquito más adelante este concepto de lógica. Lo que pasa es que ahora para armar las expresiones tienen que saber que va a haber dos variables y que si las dos son verdaderas va a dar verdadero, siempre y cuando haya un i. Pero me Exacto. parece que a lo mejor lo vamos a tener que reforzar un poquito más. El tema es esto. Yo le ¿Sí? puedo pasar, si querés, van ahí con las compuertas para ver si lo entienden mejor a eso. No Bueno, tengo problema. dale. Sí, yo creo que tenemos una unidad muy chiquita nosotros, que es la parte de lógica, ¿está bien? Donde vemos las compuertas básicas, el I, el O, el NO, el SOR, el NOR, y vemos ahí un poquito más este tema, ¿está? Lo que pasa es que nosotros, digamos, de acuerdo a la organización, esta primera parte, la básica, la veían ellos. No, tenemos apunte de lógica proporcional nosotros también, Ignacio. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Estamos descoordinados por ahí con matemática discreta porque ustedes lo tienen como contenido a lógica básica y proposicional haberlo visto antes de llegar nosotros con expresiones, ¿está? De todas formas, nosotros, es más, el apunte que yo les di le habla de lógica proposicional, ¿sí? Y nosotros también tenemos, Ignacio, se lo vamos a subir, lo vamos a compartir. Y vamos a subir también, Rodri, esto que vos me decís para que ellos los vean por circuitos, para que se vea el ejemplo más práctico directamente. Dale, dale. Parece Sí, así bárbaro. lo ven, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que más, digamos, qué es lo que nos interesa ahora? Que ustedes sepan, particularmente, cuando tengo un operador que es el i, que acá se escribe con el ampersand, pero también se puede escribir la palabra and, o el paragüita como la potencia, tengo dos variables. Esta variable es P y esta variable es Q, ¿sí? Esa variable puede tomar diferentes valores o combinaciones de valores. Puede ser verdadera y la otra variable puede ser verdadera, ella puede ser verdadera y la otra variable falsa, ¿sí? Sí, te agradezco, Ignacio, pero nosotros tenemos de lógica proposicional, no te hagas drama, yo lo voy a subir ahora al campus para que tengan el material. De última, si querés compartirlos con nosotros y déjame que yo lo vea y lo analice y para después compartirlo con todos los compañeros, ¿sí? Y después tengo esa variable P, está bien, que puede ser falsa, pero si ella es falsa, puede que Q sea verdadera, ¿sí? Van a ver ustedes que este es el operador I, dos verdaderos, un verdadero, pero después van a ver que en la negación
pero se produce, digamos, al revés. Si tengo dos falsos, me da falso y en el resto de los casos es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué es importante ver esto? Ya van a ver que cuando nosotros vamos a ver una expresión, cuando empecemos a armar las expresiones, es importante saber de que si yo tengo una variable, por ejemplo, el usuario me ingresó un valor y yo lo quiero comparar, voy a saber si ese valor que ingresó el usuario, si es correcto o no, si es verdadero o es falso. Y de acuerdo a ese valor que me ingresó, voy a tomar una decisión. Supongamos que yo al usuario le voy a pedir un dato positivo y que me ingrese un número positivo. Y el usuario por teclado me ingresa el -5, ¿sí? Yo voy a corroborar que esa variable, si es positiva, si es mayor que 0. Si es mayor que 0, supongamos voy a hacer un cálculo. Si no es mayor que 0, significa que el usuario se equivocó. Entonces le voy a tener que volver a pedir un dato. Entonces, nosotros vamos a usar estos operadores para hacer ese tipo de cosas. Comparar, preguntar, y dependiendo del valor que me devuelva, es el camino o la decisión o el conjunto de instrucciones que yo voy a resolver, ¿sí? Por eso es importante saber toda esta parte de lógica y los operadores, ¿sí? Ahí les voy a, disculpe, yo ahí les voy a mostrar cuando termine esta primera parte, Bien. en el PCIN, cómo se aplica un poco rápidamente esto de la lógica, porque la lógica termina siendo una condición para nosotros a partir de ahora, y se los muestro rápidamente para que vean que es importante que lo entiendan y lo tienen que entender muy bien, porque después lo van a usar todo el tiempo, ¿sí? Así que después les muestro un ejemplito cuando termine. Mostrale ahora si querés un ejemplo, porque en el apunte teórico que yo habilité ya están los ejemplos, pero mostrale uno ahora. Bueno, Así lo vemos hice ahora. varios, pero no sé, bueno, muestro uno solo. A ver, Sí, ahí lo muestro. uno. Yo me salgo yo y mostrale vos. ¿Ven la pantalla ahí? No. No se ve, Alberto. A ver, ahora. A ver. No me deja esta sí. ¿Ahí lo ven? Ahí va queriendo. ¿Ahora lo ven? Ahí está. Bueno, esta es la aplicación PCIN. Lo estuve comparando y el código excepto del mod en PSFlex anda igual. Habría que ver esta sentencia por qué no funciona el otro, pero hasta ahora estaría exactamente igual. Bueno, ahí lo que la profe les está explicando es un poco lo que está acá, lo que yo estoy marcando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes lo que están haciendo recién vieron lo que es comparar. En este caso la comparación es con dos números. Lo que estoy diciendo acá es, voy a comparar dos números, ¿sí? Para saber cuál es el mayor de esos dos números. Lo que hace no importa, lo que hace adelante, después se los explico al finalizar un ratito, pero lo que voy es esta parte de acá. Esto es lógica, lógica pura, donde pregunta si A es mayor a B, ¿sí? Lo que está tratando de encontrar esta sentencia es si esta pregunta que yo estoy haciendo es verdadera. Por eso es importante que entiendan la lógica, ¿sí? Acá pregunta, si A, lo que contenga A, que es una variable, que ustedes ya saben lo que es una variable, es mayor a B, o a lo que contenga B, que es otra variable, si esa pregunta es verdadera, si ese resultado es verdadero, entonces lo que hace en este caso, este pequeño ejemplo, es decir que el mayor es A. Ahora, si esta respuesta de A mayor a B es falsa, o sea que no se comprueba eso, responde por el otro lugar, que es el mayor es B. ¿Sí? Este es un ejemplo, nada más. Le tenemos que explicar lo que es el sí, qué significa. Lo que voy es que ustedes entiendan que la lógica que ustedes tienen que empezar a entender les va a ayudar en cualquier resolución de problemas que tengan de acá en adelante en lo que es desarrollo. ¿Sí? Por eso es importante que sepan lo que es una compuerta AND, OR, la negación, ¿sí? Que hasta lo van a usar en redes de computadoras cuando lleguen al tercer año. Así que lo tienen que aprender bien y tienen que aprender a hacer esas tablas de verdad. Lo pueden hacer con llaves, con ceros y uno, con la letra, con lo que ustedes quieran. Lo importante es que entiendan qué pasa cuando dos variables
se aplica un AND y cuando dos variables se le aplica un OR o cuando dos variables se le aplica una negación. ¿Está bien? Era el ejemplo rápido. Después que vos termines, yo les muestro esto que está acá de PCI, son un par de ejemplitos sencillos. Sí, la idea es que ellos hagan, sin estructuras de control, hagan ejercicios para que empiecen a hacer ejercicios, es la idea, que vayan incursionando un poquito en PCI. Hice esa estructura de controles para que vean dónde se aplica la lógica. Después yo les muestro 2 o 3 cositas sencillas de suma de valores y cosas así, para que cuando descarguen PCI, cuando tengan los prácticos, puedan empezar a verlo. El problema es que los primeros prácticos, por ahí son, la primera parte por ahí yo después se los voy a mostrar, son un poco más de expresiones, ¿está bien? Por el tema de que prefiero que nos quedemos seguros de que saben esto de que si resuelvo y no, si tengo números y letras, cómo lo resuelve, si tengo únicamente números, cómo, si es mayor o menor. Por ahí es medio, no sé si es sencillo o es mejor que resuelvan primero esos prácticos antes de irse directamente a PCI, ¿está? Lo que vamos a hacer es un práctico grande, completo, para que ya la semana que viene le subamos el práctico de PCI. Pero de todas formas ya tienen el apunte donde explica esto que le está diciendo el profe, y la idea es que ya ustedes, si quieren, pueden descargar y pueden empezar a probar, ¿sí? Es más, la idea de, después que terminemos esto de lógica, es mostrarle esto que ahí les decía el profe, bueno, cómo ingresar un dato, cómo mostrar un dato, ¿sí? Bien, sigo entonces con esta parte que hacíamos hincapié con el profe de mostrarles por qué es importante saber la lógica, ¿está bien? O cómo funciona la lógica, ¿está? ¿Se entendió el ejemplo que les mostró el profe? Digamos, para que ustedes vean dónde se aplica la lógica, que es lo que les quería mostrar el profe, ¿no? ¿Sí? ¿El resto entendió dónde lo van a aplicar? Esas condiciones o esas expresiones que decía el profe las vamos a usar, las van a usar siempre, 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 siempre. Así que es fundamental que se entienda esto, y si no, pregunten, ¿sí? Bien, otra de los operandos que tenemos dentro de la lógica es el de negación. Estos tres son los más básicos, ¿sí? Estos tres son los más básicos. Fíjense que en este caso tengo una sola variable. Fíjense que acá hay una sola variable, ¿sí? El I y el O, el AND o el OR, necesitan mínimo 2 variables, ¿está bien? Las 2 variables, bueno, y armamos las combinaciones para armar cómo opera el AND. El OR lo mismo, necesita 2 variables, ¿está bien? Y fíjense que este operador, que es la negación, necesita una sola variable, ¿sí? Y particularmente, bueno, si es verdadero, la negación es falso, y si es falso, obtiene un verdadero, ¿sí? Obviamente que la negación se puede aplicar a una variable o a una expresión. Yo puedo tener una expresión completa, esto bien, una expresión completa, expresión que bien dijo el profe, después se va a convertir en una condición que yo voy a armar en una estructura de control. Estructura de control, acuérdense que puede ser un sí, un if, un sí, un mientras, un for, ya lo vamos a ver, un switch, los vamos a ver más adelante, ya está el apunte, pero lo vamos a ver. Esas condiciones o esas expresiones me van a dar a mí, como vuelvo a decir, un verdadero o un falso. Y si yo toda esa expresión le hago la negación, lo que hace es, a toda expresión, si me da verdadero, la convierte a falso, y si es falso, la convierte a verdadero, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a usar la negación, porque nos podemos confundir o podemos en realidad cambiar esa condición con respecto a lo que yo quiero lograr dentro de la expresión, para ir por un camino o ir por otro, ¿sí? Bien, fíjense, bueno, acá lo que muestra son 3 variables, P, Q y R. P es verdadero, Q es falso y R es falso, ¿sí? Acá ya le estoy asignando valores, ¿sí? Y acá lo que hace, fíjense, que es una expresión, dicen, fíjense que el profe recién mostró A menor a B, ¿sí? Fíjense que usó un relacional con el lógico.
Acá particularmente esto es todo lógico y pregunta si P, I, Q y R, ¿sí? Fíjense que acá está el ampersand y está el I como para agüita, digamos, como el de la potenciación, ¿sí? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Sí? Se resuelve P, I, Q. ¿Qué daría esto? No, resultado no. ¿Qué devuelve esto? A ver si alguno se da cuenta. ¿Cómo se resuelve esto? Si entendieron cómo funciona lógica. ¿Por qué da falso, Luca? ¿Me podés expresar cómo lo operaste? O sea, ¿qué vale P? ¿Qué te dio P y Q? ¿Me escucha, profe? Perfecto, Lucas, diga. Nosotros tenemos que P es verdadero y Q es Bien, falso, y en la tabla nos mostraba que tenían que ser dos verdaderos, me daba verdadero. Si había un verdadero y un falso, era falso. bien. Después hiciste, o sea que P y Q te dio falso, digamos. Sí. Bien. ¿Y después qué hiciste? Y después Q y R son dos falsos, entonces también es falso. Perfecto. ¿Se entendió el resto de lo que dijo Lucas? Lo que hizo Lucas fue, acá P es verdadero y falso, esto, bien, Fabri, ¿alguien más se entendió? P y Q me da falso y R me da falso. Entonces, todo esto da falso, ¿sí? ¿Puedo hacer un comentario ahí? Diga. Lucas, vos recién dijiste lo siguiente, tal cual tu expresión fue, P y Q son falsos, Q y R entonces es falso. Eso está mal, no se lee así. Se lee P con Q, eso es falso, y el resultado de todo eso contra R sería falso. ¿Está bien? A ver, yo entendí mal, lo quiero dejar en claro. Lo que tenés que hacer ahí es... Ah, está. Es cuando vos haces... es como si lo pusieras paréntesis, resolvés de a dos Justo lo ahí. estoy escribiendo. P y Eso es igual Q, a falso. fuera un paréntesis, ese resultado, después a ese resultado después lo analizás contra R. ¿Está bien? Ahora porque si no se van a confundir cuando sean expresiones mucho más grandes. Acá lo que no tiene es paréntesis, o no tiene como, a ver si la diapositiva, ahí está, es lo que decía el profe recién, ¿sí? P y Q es falso, después hace falso, y R, que R es falso, y te da falso, ¿está? Eso es lo que decía el profe, que tengan cuidado, ¿está bien? Porque en realidad Q, si bien es falso, en realidad toda la expresión P y Q es falso, ¿sí? Hay que tener mucho, por eso recalqué al principio el orden de la evaluación, ¿está bien? El orden de acuerdo a lo que vamos resolviendo en estos, con los operandos y los operadores, porque es importante tenerlo en cuenta, por esto que decía recién el profe, de que no nos vayamos a confundir. Primero se resuelve todo esto, y del resultado de eso se opera con el operador AND R, y eso me devuelve falso, ¿sí? Fíjense acá, primero toma Q, Q es falso, negado es verdadero, ¿sí? Eso, ese verdadero con el I y el R, que es falso, me da falso, y ese falso con el operador O y P, que es verdadero, me da verdadero, ¿sí? Este tipo de ejercicios se van a encontrar en el práctico, ¿está bien? Este tipo de ejercicios son los que van a resolver. Ustedes dirán que son fáciles, pero esas confusiones, como el profe nos hizo recalcar a mí y a Lucas, son las más comunes, ¿está bien? Entonces es importante que les quede claro, ¿sí? ¿Se entendió el planteo del ejercicio? Esto que decíamos recién. Bien, entonces, bueno, entonces vamos a ver, a modo de resumen, cómo es el orden de evaluación que vamos a tener. Fíjense, primero siempre hay que tener las expresiones encerradas entre paréntesis, ¿sí? Segundo, tenemos que resolver las funciones primitivas, ¿sí? Fíjense, valor absoluto, raíz cuadrada, la potencia, después multiplicación y división, y por último suma y resta. Tercero, los operadores relacionales, o sea, un mayor igual, está bien, un distinto.
Cuarto, los operadores lógicos. Si no hay paréntesis, lo primero que se resuelve es la negación. Ay, Fabri, estoy escribiendo que me escribiste. Es con respecto a la pregunta que vos haces, ¿sí? Como no tengo paréntesis, Fabricio, no hay paréntesis, tengo que resolver por procedencia. ¿Está bien? Ahí lo primero que se resuelve en este caso es la negación. Si yo hubiera tenido un paréntesis, tendría que haber resuelto de izquierda a derecha, de acuerdo a cómo se encuentran los paréntesis, ¿sí? Resuelvo la negación, ¿sí? Después vienen los operadores relacionales, mayor, menor, igual, y por último, operadores lógicos, el y el o. ¿Se entiende, Fabri? Bien, ahí está, ahí vi el chat. Pasa que lo tapé sin querer, por eso no lo había visto, Fabricia, tu pregunta. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Bien, otra de las cosas que necesitamos saber a la hora de trabajar con PCI o cualquier lenguaje de diseño es que existe el concepto de asignación, ¿sí? ¿Qué se entiende por asignación? ¿Qué entendieron ustedes por asignación? ¿Qué es asignar? Mi pregunta sería, si yo tengo una variable declarada, bien, entonces yo pregunto, ¿no? Si acá Fabricio me dice que asignar es a una variable, le asigno un valor. Entonces yo pregunto, si tengo una variable declarada como lógica, ¿le podré asignar un valor entero? ¿Se escuchó la pregunta? Si tengo una variable que yo la declaro, ya voy a mostrarles cómo se declaran las variables, tengo una variable que es declarada como lógica y le voy a asignar un valor entero. ¿Se podrá hacer eso? ¿Qué piensan ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Por qué no? Esperen que se me va el chat. Ahí está. ¿Por qué piensan que no? ¿Cómo me justifican su no ustedes? Me decís, me estás preguntando. Repito la pregunta. Si yo tengo una variable declarada como lógica y a la hora de asignarle un valor, le asigno un entero, ¿se puede hacer eso? Fabricio me pregunta, me dice que sí, acá Lucas me dice que no, Diego me dice que no, Angie me dice que no. Digo, bueno, a ver, díganme por qué no, ¿sí? Bien, Angie, no se puede en realidad, porque hay que asignarle un valor lógico porque está declarada como lógica, ¿sí? Exactamente. Fabri, particularmente en PCI Fabricio, en PCI no se puede, te va a saltar un error, te va a decir que no podés asignarle un valor entero, ¿está bien? Porque está declarada como lógica, ¿está bien? Entonces, exactamente, sí, exacto. Si yo declaro una variable como lógica, únicamente le puedo asignar un valor como verdadero o falso. ¿Sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿por qué? Porque ya van a ver ustedes ahora, no tanto con el valor, las variables lógicas, pero sí con las enteras y los reales, muchas veces tienen que, si ustedes van a usar variables enteras o valores enteros, tienen que crear variables enteras. O si tienen la duda de que si va a ser un entero o un real porque hacen una división, conviene por ahí declarar variables reales y no enteras, ¿sí? ¿Se entendió, no? Entonces la asignación, volviendo al concepto de la variable de asignación, es darle un valor a una variable. ¿Qué valor le voy a dar para no cometer errores? El valor de acuerdo a cómo la declaré. O sea que si es una variable lógica, le voy a asignar un verdadero o un falso. Si es entera o aritmética, como venimos hablando ahora, le voy a poner un valor entero, ¿sí? Entonces, dijimos que la asignación es darle un valor, ¿sí? Particularmente en PCI, van a ver ustedes que se usa el simbolito de menor y un guión para dar el valor de asignación. En otros lenguajes el símbolo igual, ¿está bien? El símbolo igual, en este caso vamos a usar, ese es el símbolo de asignación, que después el profe nos va a mostrar un ejemplo, entonces ustedes van a ver cómo es la asignación,
Así que ya el profe, digamos, si muestra un ejemplo práctico, ustedes ya van a poder ir identificando cuándo se declara, cuándo se asigna, ¿sí? Porque es la idea. Rápidamente, asignación aritmética, voy a asignarle un número, ¿está bien? Fíjense que acá le muestra que a la variable k le asigna, fíjense que esto 10 más 5 por el valor absoluto de 5, todo eso me da un valor, ¿sí? Entonces en este caso le estoy asignando acá el valor 35. ¿Por qué es importante y dejamos este ejemplo? Porque ustedes en el práctico se van a encontrar con variables, ¿está bien? Y les damos una expresión nosotros, ustedes tienen que resolver esa expresión de acuerdo a la evaluación y al orden de precedencia, y tienen que demostrar con qué valor se quedó Q. Q o la variable que le demos. Porque muchas veces suele pasar que resuelven mal esto, lo resuelven más, porque pueden hacer 10 más 5, es lo más común que van a hacer 10 más 5, y a eso lo van a multiplicar por el valor absoluto de 5. Y eso no está bien. Tienen que sacar primero el valor absoluto, multiplicarlo por 5, y después a eso sumarle 10. ¿Está? Entonces la idea de hacer estos prácticos así es que reafirmen bien esto de resolver de acuerdo al orden de precedencia que veníamos viendo en las diapositivas anteriores, ¿sí? Y teniendo en cuenta, en este caso son todos números, pero fíjense que en el ejemplo de más abajo, acá aparece el concepto de una variable, entonces tengo que fijarme qué valor tiene esa variable antes de operar con m, para darle el valor que corresponde a m, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Esto es, digamos, un ejemplo para que cuando ustedes vayan a hacer el práctico no cometan ese error y no hagan directamente 10 más 5, ¿sí? Y acá en este caso hagan 2 por 3, necesitan tener el valor de n para poder hacer la cuenta, nada más que eso, ¿sí? Bien, ahora vamos a la asignación lógica. Un ejemplo de la asignación lógica, como ya veníamos sabiendo, acuérdense que puede ser una variable o una expresión que me devuelva el valor verdadero o falso. Entonces, acá fíjense, tengo una variable que fue declarada como lógica y le voy a dar a esa variable, ¿sí?, el valor de lo que tiene negado, ¿sí? Si inicialmente D, ¿esto qué significa? Que D tenía inicialmente verdadero. A D le hago la negación, me da falso. Entonces D, a partir de ahora, tiene falso. ¿Se entiende el dibujito este? Esto significa que D tenía inicialmente verdadero. Después que viene esta asignación, lo que hace es, al valor que tiene D, negarlo y dárselo nuevamente, asignárselo nuevamente a D. O sea que D va a tener ahora falso. El resto, Fabricio fue el único que entendió. Bien, porque, vuelvo a repetir, ¿por qué recalco esto? Porque todos los ejercicios prácticos son así, ¿está? Este es otro ejemplo clásico que van a ver en el práctico, fíjense. Acá no hay una variable, hay una expresión. La expresión es B y D negado no C, ¿sí? Entonces lo que va a hacer primero es buscar el valor de C, que en este caso era falso, lo va a convertir en verdadero, ¿sí? Va a operar ese verdadero, ¿está bien?, con, a través de lo va a operar con el D, que el D era un falso, ¿sí? Ese resultado lo va a operar con el AND y la variable B, que en este caso va a tener verdadero, y lo que resuelva de todo ahí se lo va a asignar a D, ¿sí? Que D, por lo que yo entiendo al final, va a terminar con el valor verdadero, ¿sí? ¿Se entendió? O si quieren lo hacemos, no tengo ningún problema, lo hacemos a mano, o si alguno ya lo hizo y lo quiere compartir. Inicialmente, para que quede claro, inicialmente C tiene falso, B tiene verdadero y D tiene falso, ¿sí? Inicialmente tiene estos tres valores, ¿está? Después viene, opera y únicamente va a cambiar el valor de D. Pregunto, ¿cambia el valor inicial de B? Pregunto, ¿cambia el valor inicial de B o qué valor tiene B?
vuelvo a preguntar. B, ¿qué valor tiene B? ¿Cambió o sigue teniendo el mismo valor? Perdón, ¿D de dedo? B de bebé. B de bebé, B, sí. No, va a seguir teniendo el mismo valor. ¿Por qué? Y porque no le estamos haciendo ninguna modificación en ese caso. Bien, perfecto, bien. Porque no hice asignación a B, sino a D de dedo. Davor, yo te voy a decir una sola cosa. Con lo que vos acabas de decir, te acabas de ganar el enemigo número 1, que es el profesor, porque es de River. ¿Está bien? El que te puede salvar un poco es el Rodrigo, pero moriste, Davor, en este preciso instante. Nada más, yo te voy aclarando. Nada más. Nada más que eso. No te debe estar escuchando el profesor, no debe haber leído el profesor, porque... No, sí, leyendo absolutamente todo, no se preocupen. Estoy El anotando, profe es de taller, el profe. estoy anotando en mi libretita de gente que no va a aprobar la materia y demás. Yo me morí cuando puse B de boquita, digo, acá muere. Davor muere definitivamente. Hay Pero un bueno. ejercicio donde el ejercicio 3.1 de último, Rodrigo, después lo arreglás, ¿sabes, Rodrigo? El ejercicio del 2019, el 2018, 3.1 lo arreglas vos. El ítem B larga. El ítem B, esa. No, ¿también tengo que verlo o otra cosa? También, el del 2018, el ítem B, el 3.1. Creo que es 12 de diciembre, creo que hicimos eso. ¿De acuerdo? Sí. No, chicos, encima acá hay todo un tema. El auxiliar es de Boca y el otro es de River. O sea, no, generaron un interno muy preocupante. Definitivamente. No, realmente me mató el comentario B de Boquita. Yo dije B de bebé. Conste en acta que yo dije B de bebé, profesor, ¿eh? Nunca dije B de Boca. Quede en acta, ¿eh? Nada más. Bueno, bien. Qué personaje. Bien, lo Sí, está todo importante... grabado, gracias, Lucas, está todo grabado. Está grabado, ay Dios. Bueno, no importa, hubiera estado interesante esto hacerlo en la clase presencial porque se pone bordo el profesor Ledesma, bordo. Bueno, a ver, sigamos con esto. Entonces, acá, ¿qué es lo importante? Digamos que hay que tener mucho cuidado porque son errores muy comunes que puede pasar. B de bebé sigue teniendo el mismo valor porque la asignación se le hizo el cambio a D de dedo. ¿Estamos? Entonces tengan mucho cuidado con eso porque van a ver en el práctico que les ponemos las variables y después les volvemos a preguntar cómo quedan esas variables, ¿está? Entonces, el operador de asignación siempre modifica la variable, digamos, que está del lado izquierdo. En este caso, en estos dos ejemplos, la variable D de dedo, ¿sí? Y las operaciones que se realizan del lado derecho, digamos, después de la flechita, son operaciones que se resuelven, pero no modifican a la variable que está del lado izquierdo. Tiene que quedar muy claro eso, ¿sí? Tiene que quedar muy claro, ¿sí? Bien, entonces seguimos, esto es la asignación lógica, ¿sí? Bien. Otra de las asignaciones que vamos a ver también, que ustedes van a ver, es la de carácter, ¿sí? Acá acuérdense que el carácter es un símbolo, ¿sí? Si bien no tiene mayor, no vamos a tratarlo con mayor, digamos, muy a grandes rasgos el carácter, sí es importante a la hora de comparar, y lo vamos a ver, que esto que decía Fabricio creo que al principio, de que los caracteres tienen un orden, entonces yo puedo comparar, digamos, la posición, o si este carácter es mayor que el otro, de acuerdo al orden que ocupa, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá hay un ejemplo de cómo es la asignación de un carácter, está inicialmente D tiene el carácter G y después le pone el carácter 0, fíjense, nunca dije el número 0, dije el carácter 0, ¿sí? Después yo tengo la variable D, ¿sí? Que inicialmente tiene el carácter C, ¿sí? Y después le asigna el valor de B. Y B tiene asignado el carácter
X. Entonces D termina teniendo el carácter X, ¿sí? Fíjense que yo hice acá el carácter 0 y acá dije el carácter X. ¿Está? El carácter es una letra o un símbolo que le asigno a la variable, ¿sí? ¿Se entendió el operador de asignación hasta acá? Es uno de los operadores que más vamos a utilizar y necesitamos a la hora de trabajar con lenguaje de diseño, ¿sí? Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver particularmente entrada y salida de datos. Y ustedes van a tener que leer para la próxima clase, que va a ser el martes, si bien el profe les va a dar un ejercicio práctico, van a tener que leer lo que es estructuras de control, ¿sí? La idea es que ustedes lean para qué sirven las estructuras de control y nosotros veamos el martes ejemplos, ¿sí? Porque los prácticos después van a tener que ir resolviendo, armando todo lo que es estructura de control. Y lo que vamos a hacer es que ustedes se descarguen el PCIN y prueben el PCIN, pero para poder probarlo necesitan mínimamente saber cómo ingresar un dato y cómo mostrar un dato, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, todos pueden probar lo que quieran, pero digamos, el nivel que vamos llevando a partir de lo que ya venimos viendo es, lo que les vamos a pedir es que en PCIN ustedes mínimo entren un dato, muestren un dato y asignen un dato, ¿sí? Pero bueno, nunca les mostramos cómo hacemos para entrar un dato. Entonces lo que yo les voy a mostrar ahora es cómo hacerlo en PCIN, ¿sí? Esta, como les dije recién, en el apunte ya está visible en el campus, en la solapa de LDA, y bueno, ahora yo termino de arreglar unas cosas con Rodrigo y le subimos el práctico, ¿sí? Bien, el práctico, el primer práctico no trabaja directamente sobre PCI, trabaja todo esto que vimos recién, evaluación de expresiones, el concepto de tipo de datos, es un práctico sencillo, pero tienen que hacerlo igual, ¿sí? Porque lo van a tener que subir. Bien, ¿qué es lo importante que vamos a ver en LDA o particularmente en PCI, que es un lenguaje de diseño, ¿sí? Que necesitamos algo que indique un comienzo y un final, ¿está? Que el profe después, si quiere, se lo puede ir identificando, lo puede ir mostrando, que es el proceso y fin proceso, ¿sí? El proceso que me dice que arranca acá y el fin del proceso me dice termina acá, ¿sí? Todo necesita un principio y un fin. Acá, acá que ustedes ven la palabra nombre, ahí voy a poner el nombre, cualquiera que yo le quiera poner al algoritmo que yo vaya a resolver, ¿sí? Eso es lo que yo necesito. Después yo necesito, como segunda regla, está bien, necesito definir con qué voy a trabajar, si con variables, constantes, necesito definir esos objetos que veníamos viendo al principio. Al principio vimos lo que era un objeto, para qué servían los tipos de objetos que tengo. Bueno, pero ahora los voy a utilizar, pero para poder utilizarlos tengo que definirlos inicialmente. Entonces se usa la palabra reservada, ¿sí? Definir. Fíjense que dice var 1, var 2, var 3. Acá lo que yo tengo que poner en ese var 1, tengo que poner el nombre de la variable, ¿sí? Nombre, edad, lo que se aconseja es siempre ponerle a esa variable un nombre característico. ¿Qué significa? Si a esa variable yo le voy a guardar un dato como la edad, le puedo poner edad. Si en esa variable yo voy a hacer el cálculo año de nacimiento, entonces la variable le pongo año de nacimiento. Es, digamos, es una regla en programación de que las variables tengan un nombre característico de acuerdo al dato o la operación que va a recibir esa variable, ¿sí? Son como, digamos, tips que nosotros le podemos dar, de que no le vas a poner a una variable un nombre que por ahí después ni siquiera vos sepas para qué sirvió esa variable, ¿sí? Entonces les aconsejamos ponerle un nombre característico. Entonces tienen que poner el nombre y después, fíjense, dice cómo. En la palabra reservada, cómo. Entonces, definir, acá escriben un nombre y acá ponen después cómo. El cómo me va a determinar el tipo, real, entero, lógico, carácter, ¿sí? Ahí les muestro un ejemplo. Entonces acá fíjense que muestra definir edad como entero. Le puso un nombre, fíjense que se llama primera definición, declara acá la variable edad como entero, define la variable altura y peso como real, y define la variable sexo como carácter, ¿sí?
¿sí? Entonces, en este caso, definió, ¿cuántas variables definió acá? ¿Cuántas variables definió ahí? En cantidad. ¿Cuántas variables tengo definidas en este primer paso? Tres variables, a ver, ¿quién más dice? Lucas, ¿se entiende por qué 4 y no 3? Una variable es edad, otra variable es altura, otra variable es peso y otra variable es sexo. Son 4, Lucas. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque particularmente en este caso yo creé 2 reales. Fíjate que están separadas por coma. Si yo quisiera crear una entera más, pongo edad, coma, por ejemplo, año como entero. ¿Sí? Vos podés definirlas a la cantidad 1, la que sigue, o podés poner definir edad como entero, definir año como entero. ¿Sí? Vos podés definir todas las que vos quieras. Pueden ser en diferentes líneas, ¿está bien? En diferentes líneas, o las declarás todas juntas separadas por coma, ¿sí? Viste que por ahí vos usas una y después te das cuenta que necesitaste otra. Entonces venís, pones coma y la pones ahí. Pero también está bien definirlo como si fuera primero una y después la otra. Y es del mismo tipo, no hay ningún problema, ¿sí? Fíjense que inicialmente en PCI, acá esto, ¿qué significa? Vieron que esta edad, este es el simbolito vacío, altura vacío, peso vacío, sexo vacío, ¿sí? Lo que nosotros, esto por PCI, lo que hace es, al declarar las variables, es que cada una esté vacía. Eso no sucede en todos los lenguajes de programación. ¿Está bien? Ustedes, lo que nosotros siempre aconsejamos es que si van a utilizar variables, sobre todo estructuras de datos, donde no involucra una variable, sino un conjunto de datos, es hacerle una asignación, ¿sí? Inicialmente nosotros ahora vamos a trabajar con PCI y por defecto, cuando uno los va creando, tienen vacío, pero no es el común denominador en el resto de los lenguajes, lo vamos a ver más adelante, no es común, ¿sí? Fíjense que si ustedes quisieran, que lo necesitamos como primeras reglas nosotros, van a ver que más adelante después se van a decir por qué esto. Inicialmente PCI no te deja utilizar una variable que no declaraste. ¿Qué significa? Si yo acá quisiera hacer una asignación a la variable año y le quiero asignar un valor, me va a decir que no es correcto porque no está definida. Todo lo que yo voy a usar tengo que definirlo, ¿está bien? Si es de más o es de menos, ya veremos más adelante todo lo que es la parte de eficiencia dentro de lo que es la programación o el código que ustedes vayan haciendo. Lo vamos a ver más adelante. La idea siempre es utilizar la menor cantidad de variables posible, pero como nosotros recién iniciamos en este proceso, la idea es que ustedes tengan en cuenta que todo lo que vayan a pensar que van a utilizar lo vayan definiendo, ¿está? Después nosotros le vamos a hacer las correcciones, decir esta variable está de más, esto lo podrías haber utilizado acá, lo podrías haber asignado acá o reasignado acá, ¿sí? ¿Se entendió que lo primero que necesito para armar en el lenguaje de diseño PCI, necesito primero poner proceso, fin proceso, que ya viene por defecto, y después tengo que definir las variables, ¿sí? Por ahí nos vamos a concentrar más cuando el profe nos muestre el ejemplo, todos estos conceptos que yo les voy diciendo, ¿sí? Después yo necesito, ¿está bien? Necesito que ingresar datos, ¿sí? Lo que se llama generar una interacción, ¿no? Entre lo que es el lenguaje y el usuario. Entonces aparecen 2 conceptos importantes, que es el ingresar un dato y el mostrar un dato, el visualizar un dato, ¿sí? Un dato o un resultado. Entonces van a aparecer 2 instrucciones, Una que es leer, ¿está bien? Es una acción primitiva que me permite tomar un dato que el usuario me ingrese por teclado, ¿sí? Particularmente, fíjense, en este ejemplo, yo voy a definir la variable edad y altura, después dice leer edad y altura. ¿Qué va a hacer PCI? Lo van a probar ustedes, o si no, el profe nos puede mostrar en el ejemplo que tiene él ahí. O podría copiarse el profe si quiere este ejemplo y nos muestra qué hace PCI, ¿sí? ¿Le parece, profe? Así yo muestro y usted muestra en PCI, o lo muestro yo en PCI.
O vos... Se los muestro, no hay problema, yo acá tengo un Dale. ejemplo si quieren. Bueno, ¿querés? Yo les muestro leer, el escribir y después les mostrás un ejemplo con las dos cosas, ¿te parece? Para ver cómo funciona PSI. Sí, tengo lo que sería definir las variables, asignar, escribir, leer y hacer algunas operaciones. ¿Sí? Bueno, ¿querés mostrárselo directamente con el ejemplo, te parece? Bueno, Porque esto es más teórico y entonces ya que tenés el ejemplo vos se lo mostrás, ¿te parece? bueno, Dale, yo dejo de compartir y mostrarle vos el ejemplo y yo voy siguiendo a ver si alguno tiene duda. bueno. ¿Pueden ver ahí? Sí, ahí se ve. Bueno. Bueno, son varios ejemplos juntos, los voy a ir ejecutando, puedo hacer parcial o ejecutar todos juntos. A ver, en PCIN, como en cualquier lenguaje de desarrollo, naturalmente se solicita que la definición de las variables, como decía el profe, sea al inicio del algoritmo que ustedes estén llevando adelante, porque es la manera más ordenada de poder saber dónde están declaradas esas variables, ¿sí? En este caso, en este ejemplo que yo hice, ustedes tienen definir, acá arriba, definir tres variables, A, B y C, como entero. Fíjense que están separadas por coma, o sea que en una misma línea puedo definir, dar de alta, por llamarlo así, varias variables. Lo que hace el sistema operativo en este momento junto al lenguaje de desarrollo es asignar en la memoria RAM un espacio específico para cada una de esas memorias. Y le está diciendo a través de un puntero que tiene que en ese lugar solamente se pueden almacenar datos enteros, ¿sí? Por eso no se puede asignar dentro de un entero un dato que no sea entero, porque el sistema se preparó para recibir ese valor ahí adentro, ¿está bien? Fíjense que al costado yo le pongo acá declaración de variables, es un comentario, algo de lo cual hay que acostumbrarse a hacer para poder entender qué fui haciendo. La siguiente línea habla de definir también, pero acá yo declaro una variable que se llama var como lógica. Esto que venían hablando ustedes acerca de que ahí puedo guardar un verdadero o un falso, ¿sí? Lo siguiente es cómo se asigna. ¿Sí? Yo no estoy viendo el chat, así que si alguien necesita que le explique algo nuevo, abre el micrófono, ¿ok? Sí, yo estoy viendo el chat igual. Bien. ¿Sabés qué? Fíjate si le podés, al menos yo, no veo, no se ve la flechita y el simbolito. Porque se ve muy... Claro, no se ve. Es que automáticamente la aplicación te lo pone con una flechita, ¿ves? Yo pongo ahí, hago el símbolo del medio, el guión medio, y te lo pone como una flecha. ¿Se ve, chicos? Lo que ustedes deberían hacer, lo que van a ver es esto, así. Pero en realidad al ponerlo juntos te ponen la flecha ahí arriba, ¿sí? En la asignación. ¿Lo ven ahí? Sí, sí, lo están viendo. Dale nomás. Bien. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es asignar a una variable C el valor 10. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento, apenas inicia la aplicación, la variable C ya tiene un valor 10. Mientras que la variable A, B y la variable var no tienen absolutamente nada. Podríamos decir que tienen basura. ¿Sí? Entonces, de esa manera hay que acostumbrarse que cuando usted hace un algoritmo, las variables hay que asignarlas apenas comienzan a trabajar para evitar posibles errores más adelante. Bien, lo que yo digo es escribir. En escribir lo que estoy haciendo es mostrar por pantalla un texto o mostrar por pantalla un resultado. En este caso un texto donde pongo que el objetivo de la aplicación es obtener la suma de dos números enteros ingresados por teclado. ¿Sí? Es decir, lo que estoy diciendo es, necesito que el usuario ingrese dos números enteros y lo que yo voy a devolver es la suma de esos dos números enteros. Entonces lo siguiente que le pongo es escribir y que ingrese el primer número. ¿Cómo hago para poder tomar por teclado el valor que está ingresando el usuario? Con la palabra clave leer. Leer y la variable. Lo que hace ahí la aplicación es cualquier dato que se ingresa por el teclado, lo toma y automáticamente lo guarda dentro de la variable A. Hace lo mismo para el segundo número, ¿sí? Y lo guarda en la variable B. Entonces después lo que yo hago es escribir, o sea, mostrar por pantalla otra vez un texto que dice la suma es, y acá pongo escribir la suma de A más B más C. Directamente
cuando escribo, sumo al mismo tiempo todo. Yo podría haber hecho lo siguiente. Podría haber definido acá arriba una variable que se llama resultado como entero, y acá haber puesto resultado, signo, A más B más C. Entonces, cuando yo escribo, en vez de hacer esa operación ahí, directamente pongo resultado. ¿Está bien? No sé si alguien respondió que sí, yo sigo, no, a ver. Sí, sí, no responde nadie. Yo creo que hasta Sí, ahí, profe, disculpe, interrumpo. hasta Bien. ahí creo que está bien, exacto. Entonces lo voy a ejecutar esto para que lo vean. Pongo play arriba, ejecutar. No sé si ven eso. Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense que acá el título dice el No se objetivo de la ve, aplicación. no se ve la consola donde te muestra Entonces, el cartel. voy a compartir toda la pantalla, así más fácil. Deme un segundo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien. Fíjense que yo acá estoy mostrando, esta es la pantalla de ejecución. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo la aplicación es mostrar, leyendo línea a línea e ir mostrando. En este caso dice, escribir, cuando yo puse escribir, el objetivo de la aplicación es obtener, bla, 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 muestre la primera línea. ¿Ven? Acá. ¿Ven que lo muestra igual? Después dice, ingrese el primer número, yo aquí ingreso un valor, 5, ingreso el segundo número, que va a ser 7, el resultado es 22. ¿Por qué es 22 el resultado? Porque sumó 5 más 7 más 10, estaba asignado de manera estática, ¿sí? Por llamarlo así, en la variable C. La suma de A más B más C es 5 más 7 más 10 igual a 22. ¿Está bien? Sí. ¿Alguien puso algo que no? Chicos, ¿entendió lo que explicó el profe? Sí, se está entendiendo perfecto. Sí, bien. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es continuar con el código que yo te había puesto abajo. Alguien habló recién de lo que sería el mod o alguien dijo mod recién, ¿no? ¿Me parece? Sí, preguntó por el mod, sí. Bueno, el mod, ¿para qué lo puedo usar? Por ejemplo, para saber si un número es par. El mod es el residual de una división. Si yo divido 5, divido 2, es 2 por 2, 4, y me llevo 1. Falta 1 para llegar al 5. El 1 sería el residual. El 1 es el resultado del mod que yo aplico acá. ¿Está bien? Entonces lo que digo es muy sencillo. Voy a borrar esto que está acá arriba. Lo que digo es, ingreso un número que desea analizar por saber si es par o impar. Y fíjense que acá dice leer A. Yo recién utilicé A. ¿Se acuerdan que recién ingresé un valor? Pero este A nuevo va a ser diferente al valor que tenía anteriormente porque lo voy a sobreescribir. Yo puedo leer n cantidad de veces en la misma variable, pero tengo que entender que por cada vez que yo lea, voy a borrar el valor que tenía anteriormente. ¿Sí? Entonces yo acá lo que digo es, bueno, leo en A y pregunto. Y acá viene esta parte de la comparación, la parte de lógica. Cuando yo comparo, tengo que usar en este caso un doble igual, acá. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo es, A mod 2, que sería el residual de la división de A en 2, si es idéntico a 0, significa que ese número es par. Si no es idéntico a 0, significa que no se dio esta condición como verdadera, está acá arriba, y fue falsa, entonces el número es impar. Miren. No se lo voy a hacer muy larga, pero esto para que lo tengan en cuenta cuando empiecen a hacer los ejercicios. El software ahora empieza con todo de nuevo, ¿sí? Entonces ingreso un primer número, porque la primera parte era sumar dos números enteros, en realidad 3, ¿sí? Y ahora continúa con lo siguiente que dice ingresa el número que desea analizar. Yo voy a poner un 5, que fue el ejemplo de recién, ¿sí? Me tiene que decir el software que ese número es impar. ¿Por qué? Porque cuando haga este análisis acá, o esta comparación de A, que contiene 5,
mod 2, o sea, dividir 5 en 2 y tomar el resultado va a ser 1. 1 es idéntico a 0, no. Por lo tanto, va por acá abajo y dice que es impar. Sí y no lo vamos a ver en la próxima clase. No hay problema si no les quedó muy claro, ¿sí? Acá dice el número es impar, ¿ven? Porque 5 no es par. ¿Está bien? 5 mod 2 es resto 1 sería, no Claro. igual a 1, resto 1. Ah, dijiste igual a 1 como resultado. Claro, yo, Es resto. A digo la variable. 5 sería el valor de la variable. 5 mod 2 es 1. ¿Está bien? El resultado es 1. Por lo tanto, al no ser igual a 0, significa que el número es impar. ¿Sí? Y después, para continuar con esto de la lógica, lo que hago acá es, en este caso de acá, ahí, es comparar dos valores, ¿sí? Con lo mismo de recién, tratando de entender esta lógica de que ingreso un número, la variable A, ingreso otro número en la variable B, y después compara y pregunta, A, ¿es mayor que B? Si eso es verdad, entonces me dice que el mayor es A. Si eso no es verdad, o sea que A no sea mayor a B, entonces el mayor es B. Acá hay un problema, ¿alguien me lo puede decir? De nuevo. Lo que estoy diciendo acá es, estoy preguntando, A es mayor a B. Si esto es verdadero, entonces el mayor es A. Si A no es mayor que B, entonces es falso, por lo tanto viene por acá por el si no, y el mayor es B. Esto falla. ¿Cuál sería? Ahí dijo Angie, ¿qué pasa si A y B son iguales? Bien, la falla que no está teniendo en cuenta ese algoritmo es que, ¿qué pasa cuando A y B son iguales? Angie, ¿por dónde iría? ¿Cuál sería el mensaje que entregaría este sistema? Lo estoy viendo en la pantalla. No, yo te ayudo, ahí veo si escribe Angie. De nuevo, lo explico de nuevo. Cuando A es mayor que B, va por acá y dice que el mayor es A. Cuando esto es falso, que no es verdadero, entonces va por acá y dice que el mayor es B. Si A y B son iguales, ¿va a ir por acá o va a ir por acá? No, va a ir por el de abajo de nuevo. ¿Por qué? Porque en la comparación no estamos diciendo si son iguales. A va a ser, en este caso, al no ser sí o sí mayor a B, la va a tomar como que es menor. O la va a tomar como que es falso en realidad. Bien, la va a tomar como que es falso. Comparación. Lo tomo como que es falso, no, claro, lo tomo como que es falso, exacto. Lo tomo como que es falso. Entonces, si estos dos valores A y B son iguales, entonces no es verdadero esto, por lo tanto viene por acá abajo. ¿Sí? Y va a decir que el mayor es B, cuando en realidad no es ni A el mayor ni B el mayor, sino que son iguales. Bueno, eso después se puede lograr esa solución agregando un par de cositas más, pero no los voy a embarullar con eso, simplemente les muestro la lógica de lo que les venía mostrando la profe acerca de lo que son las secuencias lógicas, ¿sí? Y el último... Sí. Sí, dale, decilo. No, y ver bien esto de que lo que decías al principio, de definir las variables al principio, fíjate que vos arriba tenés proceso y abajo debes tener fin proceso, definiste las variables, o fin algoritmo en este caso, definiste las variables, ¿está bien? Después usaste las dos acciones primitivas, que es leer y escribir. El leer lo que permite es tomar un dato que el valor ingresa por consola, por teclado, y el escribir lo que hace es mostrar un cartel o un resultado de alguna variable en esa consola o en lo que cuando después que ejecutás que aparece, ¿está bien? Donde muchas veces siempre se quiere imprimir el cartel por igual, debo ponerlo entre comillas, y fíjense que acá el profe puso un ejemplo de escribir, puso el cartel entre comillas, coma, A, y eso es una variable, entonces te imprime el cartel acompañado con la variable, ¿está? Entonces son esos carteles y esos valores que se muestran
por consola a la hora de ejecutar, ¿sí? Que es eso que le está mostrando el profe ahí. Digamos que yo creo que con todo esto y todo lo que vimos, la primera parte ya la podrían resolver sin ningún problema. Esto de cargar 2 datos y empezar a hacer cálculos al menos. Sí, yo lo que les pido que pasen muchísimo lo de lógica. Es lo más complejo en este caso, ¿sí? Si creen que lo entienden, entonces le va a salir fácil los trabajos prácticos y lo van a hacer rapidísimo. Y si no lo entienden, no les queda muy claro, es la oportunidad ideal para sacarse un peso de encima para el futuro, porque cuando no entiendan esto, lo van a arrastrar mucho tiempo después y lo van a sufrir más adelante, ¿sí? Así que este es el momento, traten de leer ese apunte para poder sacarse todas las dudas, porque después va a pasar esto. Y no soy el que primero me critico. Van a querer empezar a desarrollar, van a querer ponerse con el PCIN ya. Yo los muestro porque ustedes lo van a usar, apenas lo bajen, lo van a usar. El problema es que lo van a usar mal. Claro. ¿Sí? Y van a arrastrar un montón de malos hábitos. Es complicado sacárselos. Entonces, la idea sería que ustedes en este momento lean el apunte de lógica, lean el apunte que la profe les subió, y cuando lo tengan leído, empiecen a hacer, si quieren, ya los prácticos o empezar a jugar con el PCIN, pero sean lo más flexibles posible hasta entender que tienen que cumplir con ciertas buenas prácticas de desarrollo. Una vez que entiendan que esas buenas prácticas de desarrollo funcionan bien, va a ser mucho más fácil el desarrollo hacia adelante, hacia el futuro. Así que, bueno, les quería mostrar esto como para que vean que PCIN es un lenguaje extremadamente sencillo, que se puede leer muy fácilmente, que lo van a aprender rápido, y para que sepan, es la antesala. Si ustedes lo saben usar bien, en el segundo cuatrimestre, cuando tengan que ver C y C++, C en realidad, va a ser muy sencillo pasar de este lenguaje al próximo. Es muy sencillo. Pero tienen que aprenderlo a usar bien. ¿Sí? Con todas las estructuras. Exacto, Bueno, y el armado de expresiones, con esto que vos decís de las buenas prácticas, claro. uno de los inconvenientes que nos encontramos año tras año es que no saben armar las condiciones, esto que A mayor a B, ¿está bien? El no saber armarlas se arrastra porque no se entiende el funcionamiento de cómo se analizan esas expresiones y cómo es la lógica. Fíjense que son simplemente 3 operadores, el y, el o y la negación, ¿está? Pero cuando nosotros les hacemos armar las condiciones o las expresiones y después le empezamos a poner trabas, bueno, ¿qué pasa si esto? El mismo ejemplo que dijo el profe recién, ¿qué pasa si A no, qué sucede si A es igual a B? ¿Está? Fíjense que solamente una compañera por ahí se dio cuenta. ¿Por qué? Porque falta mucho más análisis y entendimiento de lo que es la lógica y la resolución de la expresión y qué valor realmente me da. Entonces, a modo de ejemplo y reafirmando esto, es necesario que esos prácticos que les vamos a habilitar ahora, ustedes lo hagan, porque ahí, en esos prácticos, inicialmente ustedes empiezan a armar expresiones, teniendo en cuenta la asignación, estas preguntas que yo les hacía a ustedes, si tengo una variable declarada como lógica, le puedo asignar un entero, está el tema del orden de precedencia con que voy resolviendo las expresiones, son todos conceptos previos que necesitamos saber, que ustedes los resuelven y los hacen, para después ir tranquilos a PCI, a armar las condiciones con las estructuras de control y no tengan estos tipos de inconvenientes, como dice el profe, no arrastren esas malas prácticas, ¿sí? Lo van a bajar al PCI, no hay ningún problema, lo pueden probar. Inicialmente, es más, en la teoría está que ustedes pueden probar esto de asignar una variable y mostrar y pedir datos. Prueben y practiquen con eso y después durante la semana que viene vamos a agregarles más ejercicios. Aparte, acuérdense que le vamos a agregar un ejercicio evaluador de lo que es refinamiento sucesivo, ¿está? Así que bueno, esa es la idea de la clase de hoy y de que vayan viendo, y yo entiendo que les va a encantar sentarse con PCIN, pero necesitamos esas prácticas previas, como decía el profe, para después poder utilizarlo y usarlo bien, ¿está? ¿Alguna duda hasta el momento? Nair, grabamos igual la clase, así que no te hagas drama, que ahora la vamos a subir
al canal de la materia y la parte que te perdiste la vas a poder ver por el video, ¿sí? ¿Alguna duda o alguna consulta que quieran hacer antes que terminemos? ¿Ninguno tiene duda? ¿Ninguno quiere preguntar nada? ¿No? Rodri, ¿alguna duda o algo que quieras decir vos, Rodri? No, ninguna. Vane, lo que hay te pasé una imagen del tema de la conjunción Bueno, para verlo con el tema de las llaves, nada más. Fíjate que Bueno. ahí sí cambiarlo. yo les voy a subir de lógica ahora un poco de material, pero bueno, la idea es que hagan primero toda esta parte de expresiones y después vean lo de lógica. Cuando veamos ya más la semana que viene estructuras de control. Bueno, chicos, si nadie tiene nada para consultar, nos vemos la semana que viene. Creo que estamos, sí, creo que fue suficiente, bien. Así que bueno, yo me voy a poner en contacto entre hoy y mañana. Mira, Gonza, yo creo que la clase la graba ahora, tarda un ratito y después yo la subo, está bien, al canal. Calculale que a más tardar para mañana ya está en el canal de la materia. ¿Sí? Bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, gracias. Hasta luego, chicos. Que descansen. Buen fin de semana. No hay drama, Gonza, no te drama que, no sé, creo que Rodri la otra vez subió, o yo subí el canal de la materia, Gonza, así que ahí están todos los videos, todas las clases. Así que ahí está todo. Nos vemos, Lucas. Adiós a todos. Chao, Que anden hasta bien, luego. Que anden bien. Adiós. que descansen.